Controversias, un espacio de reflexión, entrevistas, comentarios y reportajes en torno a hechos y realidades. Controversias con Marino Mejía. ¿Qué tal, amigas y amigas? Yo soy Marino Mejía en una entrega más de Controversia, su espacio de análisis, entrevistas y reflexiones en torno a hechos y acontecimientos que hoy son noticias, pero que mañana, por su importancia y trascendencia, habrán de formar parte de los anales de nuestra historia. Controversia puede ser vista a través de prodotel.com. Para su comunicación con nosotros, por favor, llamarnos al teléfono 347-697-3161 o por nuestro correo electrónico mmmkkam@hotmail.com. Para hoy tenemos para todos ustedes un programa de mucho interés para la comunidad dominicana y más allá. Este es un programa que se transmite, sale al aire todos los domingos para la comunidad nacional e internacional. No se vayan, que volvemos en breve. Prodotel.com. En tu computadora, en el celular o tableta y en tu televisor inteligente. Prodotel.com. Televisión para todos. Bien, amigas y amigos, muchísimas gracias por permanecer en Controversias. En esta noche tenemos para ustedes una entrevista con un joven que yo entiendo de gran valía por su interés en progresar en términos académicos, en términos intelectual y sobre todo lo que a él le gusta, vive y disfruta, que es la actividad política. Me refiero al licenciado Jairo Guerra, para quien de antemano tenemos nuestras felicitaciones. Jairo, muchísimas gracias por atender nuestra petición. Muchas gracias, Marino. Primeramente, gracias por la invitación que nos extiende a su programa. Un honor participar en el mismo por vez primera y entrar en contacto con el público que sigue su tan distinguido programa. Gracias de nuevo. Gracias a ti. Nos gustaría compartir con nuestros televidentes algo en relación a quién es Jairo Guerra. Jairo Guerra, en términos llanos y sencillos, es un joven que emigró aquí en el año de 1999 junto con su padre y dos hermanos. Nos establecimos aquí en Nueva York y de ahí comenzamos a hacer Pinino, como una de tantas familias que andan buscando siempre buscar el beneficio para los suyos y para quienes los rodean. Pues entonces nosotros comenzamos a descollar y desde allá siempre teníamos inquietudes en la parte social, en la parte política, y ya aquí nosotros desarrollamos ese tipo de vocación. Ya desde los 15 años de edad, desde que yo estaba en la secundaria, yo comencé a militar en ese entonces en el PRD, y luego pasé a la militancia en el PRM, pasada las elecciones del 2012, y recientemente nos graduamos de Lehman College con nuestra licenciatura en Economía y Ciencia Política. Nosotros hicimos la combinación de ambas carreras, lo que se le llama un double major. Y tenemos aspiraciones el año entrante, con Dios mediante, matricularnos a la Escuela de Derecho para cursar la carrera de abogado. Y obviamente estamos en el activismo político y comunitario desde esa época, de esos años, y hemos desarrollado trabajos activos a todos los niveles. Y nada, y aquí estamos en disposición ahora con esta preparación de seguirle sirviendo con más interés a la comunidad. Bueno, nueva vez, Jairo, nuestras felicitaciones y te deseamos el mejor de los éxitos y nos sentimos muy contentos cuando tú señalas que va a ingresar a la carrera de Derecho. Y espero que en Derecho y en la que acaba de graduarte realmente continúe mostrando tu interés por lo más sano del quehacer político en nuestra comunidad y más allá. A propósito de que tú has dado desde siempre, desde que te conozco, mucha connotación de amar la actividad política. ¿Cómo tú ves en apretada síntesis la situación política de la República Dominicana en estos momentos?
La República Dominicana, nosotros podemos decir a voz viva que está atravesando por la peor crisis política, económica, moral, ética e institucional de toda su historia en los 150 y pico que tiene de fundada, desde 1844, con la proclamación de la independencia, el establecimiento del Estado, a través de la Constitución de San Cristóbal del 6 de noviembre. El país desde esos años hasta ahora está pasando la peor crisis, porque se ha destapado una especie de caja de Pandora de lo que han venido siendo años de acumulación de muchos males, entre ellos los males que siempre han suscitado, como es la corrupción y la impunidad. Y el caso de Odebrecht ha venido a ser esa caja de Pandora que ha destapado todo eso, porque Odebrecht vino a destapar lo que han sido años sucesivos de corrupción, impunidad y de males en todos estos órdenes de la vida pública y de la vida nacional. O sea, también está el caso de la Sonline, está el caso de la USOBE y una serie de casos más que en los últimos 20 años en los gobiernos del PLD han caracterizado el accionar y la obra de gobierno de este partido. Es decir, el país está pasando por una de sus peores crisis que está llamada, entre otras cosas, primero a redefinir la correlación de fuerza política en la República Dominicana. No hay confianza en los partidos políticos, no hay confianza en los políticos, la gente ha perdido eso, lamentablemente, y las fuerzas que quedamos, que estamos procurando porque la poca confianza y la fe que se tenga en los mismos se vuelva a recuperar, pues entonces nosotros llevamos la carga, porque al nosotros venir de organizaciones que gravitaron en la vida política nacional por años desde la muerte de Trujillo, pues entonces nosotros llevamos el cargo más pesado, porque al nosotros por venir de ahí, tener esos orígenes y tratar de hacer las cosas diferentes, pues la gente no nos percibe igual. Y ese es el mayor reto que nosotros, por ejemplo, como PRM, que es la principal fuerza de oposición junto con las demás fuerzas políticas, tenemos por delante. Y para eso hay que hacer un trabajo, ir primero recuperando esa confianza y esa fe que se ha perdido en el pueblo dominicano y en los sectores de la vida nacional, para nosotros tratar de hacer una política diferente, de sentar la política y que, vuelvo y repito, la gente vuelva a tomar la confianza y la fe en los partidos políticos que son esenciales para la democracia que tenemos, porque si bien es cierto los partidos políticos están dañados, están corrompidos, pero es regenerando esos mismos partidos o creando alternativas a estos que nosotros podemos hacer los cambios. No se puede prescindir de los partidos políticos, lo que hay que introducir reformas y reformas claras a todos los niveles. Es importante, a propósito de que habla de la situación de falta de institucionalidad y la situación de crisis general por la que atraviesa el país, me gustaría saber tu valoración respecto a un huracán que se está dando en la República Dominicana en estos momentos desde el 22 de enero pasado, que se llama la Marcha Verde. ¿Cómo tú visualizas la Marcha Verde? La Marcha Verde ha venido a constituirse en la expresión precisamente, Marino, de que muchos dominicanos y dominicanas, al perder la fe y la confianza que yo le decía anteriormente en los partidos y en los políticos, han venido a refugiarse dentro de ese colectivo, que yo no lo veo mal, no lo veo mal. Obviamente hay que manejarse porque hay expresiones espontáneas de personas que precisamente descargando su frustración y lo mal que se sienten con los partidos y con muchos políticos y con la clase política dominicana, ellos descargan alguna cosa que en la parte, desde el punto de vista estratégico, se pierden en el horizonte para alcanzar el objetivo. El objetivo es, claro, desplazar al PLD del poder. Ese es el objetivo, claro. Ahora, nosotros no podemos permitir que la táctica se trague la estrategia. La estrategia debe de convencerse, pero hay que asegurarse que las tácticas que se tomen, que vayan a determinar una cierta estrategia para alcanzar un objetivo definitivo, eso no se afecte. Porque entonces, ahí entonces tendríamos un grave problema. La única forma, independientemente de tomar el poder político y desplazar lo que hay, hacer los cambios, es a través de los partidos, que es la alternativa y la vía para llegar al poder. Y es ahí desde donde se transforma el país, se implementan los cambios en base a un programa ofertado ya colectivo. Entonces, la Marcha Verde es muy positiva. Creemos que ha jugado su rol histórico dentro de la coyuntura histórica del momento y ha venido a hacer ese contrapeso, ese balance en términos de reclamos
en términos de demandas, porque no solamente es el fin de la corrupción y la impunidad. O sea, nosotros no podemos limitarnos ahí porque... Hay otro componente. Hay otro componente, porque entonces si acabamos la impunidad y la corrupción, bien, entonces, ¿pero qué más falta? Una ley de partidos, una ley electoral, tribunales y cortes, y las altas cortes independientes, imparciales, compuestas por personas íntegras, honestas y sobre todo abogados que no tengan compromiso político. O sea, que tiene que haber ese balance. Y justicia social. Y justicia social, y que surja del consenso de todos los sectores de la vida nacional. No solamente de los partidos políticos, de la sociedad civil, de las instituciones, de las iglesias, de los clubes, y de un sinnúmero de instituciones políticas, sociales, comunitarias, económicas, etcétera. O sea, por eso es que se tiene que luchar. Una serie de reivindicaciones que obviamente, pero la más importante, lo primero es que hay que erradicar la corrupción y la impunidad. Vamos a dejarlo ahí en lo que vamos a una pausa y volvemos con la parte final de esta entrevista, porque falta aún el rabito por desollar. Volvemos, no se vayan. Caribbean Dental Associates, localizado en el 509 de Willis Avenue, con la calle 148 y Tercera Avenida en el Bronx. Los doctores Isabel García, Joan Londrón y el doctor Rubén Moronta esperan por usted para ofrecerle la más variada tecnología en trabajos parciales, blanqueado y todo tipo de trabajos dentales. El doctor Rubén Moronta y todo su personal les esperan en Caribbean Dental Associates, 718-292-8967. Caribbean Dental Associates. Prodotel.com. En tu computadora, en el celular o tableta y en tu televisor inteligente. Prodotel.com. Televisión para todos. Gracias, amiga, por permanecer en sintonía con Controversia. Y para los que nos sintonizaron un poquito tarde, estamos conversando con el licenciado Jairo Guerra, quien está bastante comparado porque acaba de recibirse en Lehman College en la licenciatura de Economía y Ciencias Políticas, ¿verdad? Así es. Tiene lo que se llama, ¿verdad?, académicamente un double major. Sus concentraciones están en economía y en política, y estamos conversando con este valioso joven. Jairo, yéndonos a la política de los Estados Unidos, actualmente hay una seria disputa entre los demócratas y los republicanos después de la asunción al poder del magnate Donald Trump. Y la conducta gubernamental de Donald Trump, pues evidentemente ha traído toda una serie de polémicas, una por su actitud antiinmigrante, otra por la forma un tanto chocante como él aborda los temas y ante las diferentes avalanchas de los periodistas, tiene una actitud un poco chocante para algunos. Se habla de que hay un esfuerzo inusitado de parte de los demócratas e incluso algunos republicanos por llevar a Donald Trump a una situación en la que tenga que ser sometido a un impeachment, es decir, a un juicio político frente al Congreso. ¿Cómo tú manejas, cómo tú percibes la situación en los Estados Unidos de manera breve una vez Donald Trump ha ascendido al poder? Bueno, el ascenso de Donald Trump al poder en enero 20 de este año ha traído, primero hay que analizar algunos factores previos que causaron el mismo. El ascenso de Donald Trump al poder, entre otras cosas, significó, por ejemplo, fue el producto y el resultado de que una base del electorado estadounidense, no conforme ni con el Partido Demócrata ni con el Partido Republicano, o sea, se vio una falta de confianza y de credibilidad en los dos principales partidos del sistema de Estados Unidos,
trajo como consecuencia el ascenso de este magnate, un tipo sin previa experiencia política, un multimillonario, un hombre exitoso en los negocios, pero no así en la política. Entonces, una base fundamentalmente radicada en el sur de Estados Unidos, que tenía 20 y pico de años que no votaba ni por demócrata ni por republicano, él tomó ese discurso, atrajo a ese segmento del electorado y ellos se expresaron. Obviamente, el presidente de los Estados Unidos lo eligen los colegios electorales, no son los electores. Aquí se ha dado ya el caso, y el más reciente fue con Hillary Clinton, que aún sacando 3 millones de votos no resultó electa presidenta. O sea que esas son de las cosas que hay que reformarse en Estados Unidos. En Estados Unidos hace falta reforma, entre ellas una reforma electoral profunda, para parar esos tipos de controversias. Y obviamente el ascenso de Donald Trump fue también a la vez un llamado de reflexión de ambos partidos a que se revisen y la conducta de estos políticos que han dirigido ambos partidos. Una vez Donald Trump llegado al poder, Donald Trump no será lo mejor, pero obviamente ya él está ahí y obviamente lo que por un asunto de la cultura política estadounidense se entiende que lo que hay que ahora trabajar para poner el país adelante, salir hacia adelante y trabajar con el presidente, aunque tengamos diferencias. Pero obviamente su comportamiento en algunas acciones gubernamentales han traído al traste con que se muevan una serie de aristas, entre ellas lo de la posible destitución, que nosotros no estamos muy lejos de ahí, pero primero eso es un camino espinoso y por la vía por donde se transita el mismo no es tan fácil como muchos lo piensan. Porque primero, para que se lleve a cabo un juicio de destitución, tiene que pasar por el Congreso, primero tiene que ir a la Cámara de Representantes. Así es. Y ellos tienen el control de la Cámara de Representantes. Independientemente hayan facciones dentro del partido gobernante, el Partido Republicano, pues todavía él sigue manteniendo la hegemonía como presidente de Estados Unidos, líder de su partido. Ellos tienen que someter el recurso, tienen que tener las pruebas políticas del lugar para someter la destitución. Entonces, ellos lo envían al Senado, se hace un juicio que lo preside el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que en este caso sería el juez supremo John Roberts Jr. John G. Roberts. Entonces, tiene que ser un voto de 2/3 partes de ambas cámaras para proceder con la destitución. Y los republicanos no están en eso ahora mismo. O sea, habría que esperar primero, al menos que no se presente una situación ya que la cosa se salga de control y se le vaya el país. Pero eso habría que esperarlo al año que viene, cuando vengan las elecciones de medio término, que por lo que se perciben algunas muestras en unos estudios que se han hecho, que los demócratas tienen posibilidad de retomar ambas cámaras, de retomar el control del Congreso, y esa posibilidad se prevé. Por ahora yo no la preveo. Vuelvo y repito, al menos que no se presente una situación que se mine el campo para eso y ya tenga entonces que ocurrir. Ok, finalmente cerremos un poco más el escenario. ¿Cómo tú ves, cómo percibes el accionar político de los oficiales electos dominicanos, pero concentrándonos en Adriano, en nuestra novísima asambleísta y senadora y en nuestro concejal, amigo Idani Rodrigo? ¿Cómo tú ves el accionar de estos oficiales electos en nuestra comunidad? Con referente a nuestros oficiales electos, la gran mayoría de ellos de descendientes dominicanos, lo que usted ha mencionado, nosotros, si bien es cierto que hemos logrado ciertas conquistas como comunidad en conquistar esos espacios políticos, pues también es cierto que falta mucho por hacer. Todavía nosotros tenemos lagunas en términos de lo que es el liderazgo político de aquí local, que hay que renovar, y hay que obviamente proponer figuras, hay que preparar figuras para que asuman ese relevo, obviamente, pero esa figura tiene que hacer un trabajo, porque independientemente de algunas lagunas que puedan padecer algunos de otros oficiales electos, sus virtudes y sus defectos, pero ellos han venido haciendo un trabajo sistemático y consistente en la comunidad. Vuelvo y repito, se han ganado un espacio, han hecho un trabajo, le ha faltado muchas cosas, en algunas cosas pienso que ellos no han sabido jugar un rol preponderante, pero son los oficiales que tenemos. O sea, lo que hay que seguir trabajando con ellos y darle el beneficio de la duda. El ascenso de Adriano Espaillá como primer miembro del Congreso de los Estados Unidos, descendiente dominicano y primer indocumentado que llega a esa posición, pues fue una de las grandes conquistas hasta ahora que hemos tenido. Lo que hay que darle tiempo, y hasta ahora yo creo que Adriano
El congresista Espaillat ha jugado un papel preponderante en esa situación, se ha puesto al frente, ha sido uno de los voceros más acérrimos en contra de las políticas antimigratorias y de otra índole del presidente Trump. Y obviamente el ascenso de dos mujeres como Marisol Alcántara y Carmen de la Rosa, senadores estatales asambleístas respectivamente, ha venido a ser una especie de crecimiento en términos políticos, y nosotros tenemos que seguirnos empoderando. Bueno, el tiempo nos llama la atención. Muchísimas gracias, Jairo, por venir a Controversia. Te reiteramos nuestras felicitaciones por tu graduación y te deseamos la mejor de la suerte en tus nuevos pasos académicos y en el quehacer político. Muchas gracias, Marino. Buenas noches. Amigos, no se vayan, que ahora falta mucho más y, ¿por qué no?, de lo que a ustedes les gusta. Nos vemos en breve. Prodotel.com. En tu computadora, en el celular o tableta y en tu televisor inteligente. Prodotel.com. Televisión para todos. Caribbean Dental Associates, localizado en el 509 de Willis Avenue, con la calle 148 y Tercera Avenida en el Bronx. Los doctores Isabel García, Joan Londrón y el doctor Rubén Moronta esperan por usted para ofrecerle la más variada tecnología en trabajos parciales, blanqueado y todo tipo de trabajos dentales. El doctor Rubén Moronta y todo su personal les esperan en Caribbean Dental Associates, 718-292-8967. Caribbean Dental Associates. Qué bien, amigos, que siguen con nosotros en Controversias. Y en estos líos de Odebrecht ha ocupado la primera página de todos los periódicos, y uno de sus aspectos más interesantes de la irresponsabilidad del Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, es lo que tiene que ver con la no citación de los principales responsables de los contratos firmados a sobreprecio y a través de una montaña de dólares para sobornar legisladores y otras personalidades del medio político y gubernamental. A nosotros nos llama la atención de manera significativa, dentro de ese abanico de cosas, lo referente a que ninguno de los tres presidentes han sido citados por la Procuraduría, cuando todo mundo sabe que ellos ejercieron, cada cual en su momento, suficientes presiones como para que esas propuestas de contratos fueran conocidas en medio del Congreso y que fueran conocidas, y esto es lo más importante, a vapor, como nos tiene acostumbrado particularmente el Congreso PLDista y aquella famosa y lapidaria expresión, voten, honorables, voten, detrás de la cual se salcochan todo tipo de propuestas legislativas y con mayor rapidez cuando hay mayor cantidad de dinero de por medio. Ante todo eso, los presidentes no han sido citados. Y lo que indigna y nos llena de rabia, porque no podemos decirlo de otra manera, es que los tres
expresidentes, los dos expresidentes y el actual presidente, Danilo Medina, pues tratan de volver a ceñirse la ñoña. Solamente 3 personas como Danilo, Leonel e Hipólito, totalmente descarados, pueden hacer esfuerzo para volver al solio presidencial en calidad de jefe del Estado. ¿Cómo podemos explicarle al pueblo dominicano ningún tipo de reflexión que justifique que estos 3 irresponsables pasen por la posibilidad de volver a presentarse como candidato presidencial a la República Dominicana? Definitivamente, en el hipotético e improbable caso de que eso suceda, tendríamos que convenir que el pueblo y nación dominicano está enfermo. Pero la Marcha Verde es la expresión más inequívoca de que eso no se producirá. Ni Danilo, ni Leonel, ni Hipólito. Porque estos 3 señores representan la más elevada connotación de la falta de ética, de la falta de responsabilidad como gerente del Estado. Estos 3 señores, si realmente no tienen cola que le pisen, si realmente hicieron las cosas pasando por el lodo sin enlodarse, para usar la expresión de otro descarado que es el presidente actual del Senado, entonces, ¿por qué tienen tanto miedo ponerse a disposición de la justicia? Claro está, sabemos que una parte importante de lo que se llama la lucha libre responde a las pantomimas. Esto de la justicia dominicana tiene un gran parecido con las pantomimas del pancracismo dominicano y de otras latitudes. Pero yo llamo poderosamente la atención a mi querido pueblo dominicano, llamo a la atención de la comunidad política, igualmente a la comunidad intelectual, a los trabajadores en sentido general, a las organizaciones de la sociedad civil, en fin, a todo el pueblo dominicano, a afinar los sentidos para que el pueblo dominicano, ese pueblo nuestro, no pase por el triste espectáculo de que ninguno de estos 3 señores anden por las calles, se den el lujo de andar para arriba, para abajo, en una nueva campaña para aspirar a la presidencia del país. Entiendo que las cárceles dominicanas sí deben prepararse para que todos los corruptores, estafadores del erario público,
después de pasar por un juicio en el que se respete el debido proceso, por juicio oral y contradictorio, para que el mallete de la justicia lo ponga a cada uno en el debido lugar que le corresponde. Jamás de los jamases el pueblo dominicano debe permitir que ni Hipólito, ni Danilo, ni Leonel se asomen ni siquiera por los laterales del Palacio Presidencial. Démosles tiempo al tiempo, esperemos, y yo aspiro que así sea. Nos vemos en breve. Prodotel.com. En tu computadora, en el celular o tableta y en tu televisor inteligente. Prodotel.com. Televisión para todos. Gracias por seguir en Controversias. Ahora, cambiando de rumbo y de tema, pasemos a la hermana isla de Puerto Rico. Recientemente se realizó otro plebiscito en el cercano y vecino país de Puerto Rico para que el pueblo dijera por medio de su voto si quería permanecer como están, es decir, como Estado libre asociado, si querían en ser un país independiente pura y simplemente, o si preferían convertir a Puerto Rico en el Estado de la Unión número 51. Señores, y lo que allí pasó, a nuestro humilde entender, es digno de tristeza, es definitivamente doloroso, sencillamente porque aparte de que votó una ínfima cantidad de la gente que debía votar, eso es número uno. Se entiende que votó de un 23 a un 25% de la población apta para ejercer el sufragio. Y de ese bajito número, la mayoría votó a favor de hacer de Puerto Rico el Estado número 51 de la Unión. Con relación a convertirlo en un país independiente o seguir como están en el ELA, la votación fue muy cercana a una de la otra. Por convertir a Puerto Rico en un estado de la Unión, votó algo más de 500,000 de personas, según las cifras que ofrecen los medios puertorriqueños. El Partido Nuevo Progresista, y que en estos momentos tiene como líder al señor Rosselló, entiende que para ello es un triunfo. Y nosotros decimos, ¿triunfo desde qué punto de vista? No se puede cantar victoria en un país que vota el 23%. Y de ese 23%, la mayoría votó por incorporar
a Puerto Rico como el estado número 51 de la Unión. Pero si a eso usted le suma el hecho de que en la actualidad, producto de las malas ejecutorias de todos los partidos que se han disputado el poder del Estado en toda la historia de Puerto Rico, son corresponsables del estado de descalabro financiero de ese hermano país. Puerto Rico ahora mismo está en condiciones que, para decirlo en arroz, habichuela y carne, no puede cubrir sus gastos más perentorios porque debe mucho más de lo que produce. Es un estado categórica y definitivamente quebrado. Es un estado para el cual en estos momentos no se vislumbra en todo el panorama político de ese país una salida que garantice que Puerto Rico pueda recobrar un mínimo de estabilidad económica y social. Desde ese punto de vista, no hay nada, absolutamente nada, que señale que en este referendo, en este plebiscito, pueda considerarse como éxito. Nosotros entendemos que el pueblo puertorriqueño desde hace mucho tiempo pasa por una situación de mucha confusión. La actividad política en ese querido país le ha obnubilado los sentidos al pueblo puertorriqueño, que parece ser no sabe realmente lo que quiere y lo que le conviene, que parece ser que no tiene la posibilidad de agarrar el toro por los cuernos y dar los pasos para que la sociedad puertorriqueña se pare sobre sus propios pies y estructure una democracia en el marco de una institucionalidad que garantice mejores condiciones de vida a todos sus ciudadanos, que garantice trabajo, paz y armonía. Y lo que es peor aún, los políticos que abogan por convertir a Puerto Rico en el estado número 51, no se están dando cuenta que los Estados Unidos tampoco le ha interesado. Particularmente entiendo que Estados Unidos no daría ese paso porque le sería, ¿no?, para decirlo en función de un refrán popular, sería más la sal que el chivo. Y los dirigentes políticos puertorriqueños no han afinado su olfato para darse cuenta que por todo este tiempo no es apetecible para los Estados Unidos convertir a Puerto Rico en el estado de la Unión número 51. Por lo que, por último, llamamos a los
dirigentes políticos más progresistas de Puerto Rico a sentarse a la mesa del diálogo para discutir desde una perspectiva realmente democrática qué es lo que en estos momentos y en el futuro más le conviene a Puerto Rico. De no ser así, esta situación perduraría, y lo que es más doloroso aún, si no hay una salida que realmente garantice trabajo, armonía, democracia e institucionalidad al pueblo puertorriqueño, las condiciones de vida se van a deteriorar mucho más de lo que están. Y allí veremos mayor número de crimen, allí veremos mayor número de desempleo, allí veremos mucho más letreros de mucha gente humilde trabajadora que le han puesto a sus casistas un C20. Y ojalá que no salga la idea de ponerle un C20 hasta la misma isla, porque el pueblo puertorriqueño es merecedor de respeto, de dignidad y de decoro. Esperemos. Prodotel.com. En tu computadora, en el celular o tableta y en tu televisor inteligente. Prodotel.com. Televisión para todos. ¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por pertenecer en Sintonía en Controversias. Como siempre, tenemos la grata compañía del hermano Manuel Marte, que nos viene con sus interesantes comentarios de asuntos internacionales y de otras latitudes. Manuel, ¿cómo anda la cosa? Buenas tardes, Marino. Buenas tardes a los televidentes. Muchísimas gracias por mantener la puerta abierta a este programa para mí. Claro que sí, claro que sí. Esta casa es suya también. Tenemos entendido, Manuel, que trae en carpeta algo que tiene que ver cómo andan el mundo de los negocios por la parte asiática. Sí, sobre todo quiero hablar de la consolidación de la Organización de Cooperación de Shanghái. Es posible que muchas personas no hayan escuchado hablar de eso en estas latitudes, porque generalmente se habla del G7. Antes era el G8, pero al expulsar a Rusia se quedó en G7. En G7, sí. Sí, pero hay una contraparte, hay un balance que está operando en Asia, pero no es tan joven. Hace 15 años que se formó. Sí, hace tiempo. Sí, alrededor de 15 años que se formó con la participación de China, Rusia. Hay unos nombrecitos, hay un poco difícil de pronunciar, que son Kirguistán, Tayikistán y otros dos que terminan en tan. Se hace un poco difícil. Pero fundamentalmente esas fueron está India, la India. Esos fueron los países que dieron inicio a este proceso de lo que se conoce como Organización de Cooperación de Shanghái. Algunos han aludido o alegan que esto viene a ser como un contrapeso en términos militares con relación a la OTAN, pero ellos todavía no han definido ninguna doctrina militar. Lo que han hablado sobre todo de cooperación en términos económicos. Pero, como están las cosas, uno nunca sabe en qué pueda parar esto. Ya. Y recientemente acaban de admitir ya como miembro también a Pakistán, que no estaba. Claro, el inicio estuvo China y Rusia, y los 4 países que te mencioné que terminan en tan, Kirguistán, Tayikistán, Kazajistán. Pero recientemente admitieron ya a Pakistán y a la India en la reunión pasada. O sea que tenemos alrededor de 8 países. O sea, tenemos ahora un G8 en Asia Central, sobre todo en una de las zonas de mayor crecimiento económico y progreso, y que donde está concentrada más de la mitad de la población del mundo. Claro, que eso es el primero. Claro, cuando tú el género humano es el primero. Cuando tú hablas de la población solamente de la India y de China, estás hablando pues de una parte considerable de la población.
Y en términos de mercado es sumamente importante. Si esa población que tú señalas se dedicara a comer plátano, Bueno, ¿qué tú crees de la producción de plátano? yo pienso que nosotros tendríamos que dedicar prácticamente hasta la cordillera para A sembrar plátano, A sembrar porque plátano. ahí sí hay boca, hermano. Sí. Ahí sí hay boca. Pero tú sabes que en ese sentido, y voy a hacer algo, voy a entrar en algo relacionado con lo que tú acabas de decir en términos de la capacidad de consumo. Ujú. Estamos hablando de China, una población de alrededor de 1.600 millones de habitantes. Es considerable. Ellos en los últimos años han redirigido parte de su producción al mercado interno, o sea, estimular el mercado interno, claro. Tienen un mercado enorme donde la producción sería absorbida en cualquier parte de China por la capacidad que han adquirido ahora mismo, dado el crecimiento sostenido que ha Claro, tenido China en claro. los últimos 30 años. Está marcando el paso. Sí, o sea, eso les ha permitido crear una clase media fuerte. Y recuérdate que donde se crea una clase media con cierta capacidad de demanda de bienes y servicios, pues hay que darle una respuesta en términos de producción. Y eso es lo que ha hecho China. Es una manera de mantener, cuando se presenta cierto desequilibrio en términos del mercado internacional. Y recuérdate que uno de los mercados principales de China es Estados Unidos y Europa, o sea, son los mercados occidentales. Pero dado las contradicciones que se han presentado ahora en estos tiempos, hay una reorientación en términos de la inversión y del gasto en China. Y la Organización de Cooperación de Shanghái está dirigida precisamente a crear un equilibrio en términos de lo que han presentado los países de G7, anteriormente G8, en términos de política exterior. Y lo importante, ¿tú sabes dónde están ellos ubicados? En Asia Central. Esto tiene una connotación geoestratégica de primera importancia. De primer orden. Eso es verdad. A mediados de los 90, Zbigniew Brzezinski escribió un libro que se llama El Gran Tablero de Ajedrez. Lo estoy traduciendo, lo estoy llevando al español, porque en inglés sería The Great Chessboard. Y es un análisis de la importancia que tiene para Estados Unidos no permitir la aparición de una potencia rival, pero además que esa potencia no se encuentre en Asia Central. ¿Por qué razón? En Asia Central prácticamente se encuentran casi todos los recursos ahora mismo del planeta, desde petróleo, gas y otros metales que son necesarios para mantener trabajando la industria de la tecnología. Y esa es la gran importancia de Asia Central. O sea, toda la lucha geopolítica ahora, Marino, se concentra en esa área del mundo, donde están los recursos, donde está el petróleo, donde está el gas. Fíjate lo que está pasando en Qatar, fíjate lo que está pasando en Siria, porque es lo que mantiene a las economías del mundo occidental y de la otra parte del mundo, ya sería China, India, eso funcionando. Se entiende entonces que Estados Unidos, o mejor dicho, Rusia y China, diseñen sus estrategias tratando de que otras potencias no penetren a esas latitudes de Asia Central. Y por eso también se comprende el comportamiento de Rusia con relación a Siria. Y la misma China, aunque no ha tenido la hegemonía, en este caso, que ha tenido Rusia, pero China ha puesto su granito de arena, porque sabe que de una u otra manera también podría afectarle la penetración y el dominio político-militar por parte de los Estados Unidos en esa área. Veo, Manuel, que en lo que respecta ya de este lado, hubo una situación que produjo muerte, heridos y cerquita de Washington. Me gustaría escuchar algunas reflexiones tuyas. Una persona que se identifica como contrario a la política de Donald Trump
pues irrumpe a tiro. Eso dice que Estados Unidos como que se está acercando cada día más en su comportamiento a los países del tercer mundo. Es lamentable que por razones de diferencia política se adopten este tipo de comportamiento donde un individuo vaya y agreda a determinado tipo de personas por razones de diferencias en términos políticos. Buscando todo lo relacionado con el agresor, decía que era seguidor de Bernie Sanders. Inclusive trabajó como voluntario en su campaña política. El mismo Bernie Sanders lo admitió. Claro, él reprueba este tipo de comportamiento. Yo lo repruebo también. Pero claro que sí, claro que sí. Y realmente te da una idea de cómo llegan a polarizarse las diferencias, porque para nadie es un secreto, estamos en una situación de tipo política ahora mismo, de división en este país. Y uno escucha a los ciudadanos, uno habla con algunos de los ciudadanos y escucha sus opiniones políticas, y uno se da cuenta de cómo andan las cosas. Y realmente yo pienso que hay que dar, si de alguna manera se quiere evitar este tipo de cosas, hay que dar pasos concretos para comenzar a acercar la población de este país, porque esas posiciones tienden a radicalizarse. Y cuando se radicaliza de esa manera, dan como fruto este tipo de comportamiento y de agresiones, y que a nadie le conviene, menos al pueblo. Pienso que si hay problemas, todos los sufrimos, y de igual manera. Está en el asunto de la interpretación, de cómo se interpreta y cómo se ve la posible salida de los problemas. Pero lo más importante sería que una persona se siente a pensar antes de tomar ese tipo de acción y buscar las raíces de los problemas, que no es tan fácil en una situación donde hay mucha manipulación de todos los lados y donde la verdad generalmente es ocultada o retorcida. Pero No, y los mecanismos mediáticos están jugando un papel ahí también que contribuye a reforzar la conducta de odio. Creo que la prensa en los Estados Unidos, si bien es cierto que Donald Trump ha estado dando pasos desacertados, no menos cierto es que una parte importante de la prensa se ha caracterizado por ser artífice de la manipulación mediática. Y lejos de clarificar el panorama en términos políticos, social y económicos, lo que hace la prensa es atizar, ¿verdad?, por vía de la manipulación, los odios entre las dos parcelas importantes. El mismo presidente lo ha señalado, él ha sido claro con relación a eso. Así es. Y dice, bueno, pero hay mucha manipulación, y está en lo cierto, está en lo cierto. El debate político inclusive ha bajado de categoría, porque a veces se recurren a ciertas, tú sabes, a ciertos mecanismos y a ciertas manipulaciones que en realidad no contribuyen nada a crear un ambiente en este país de acercamiento entre las distintas partes, que es lo que se quiere, es lo que todo el mundo anhela, porque recuérdate, uno puede ser hasta víctima de un individuo que en un momento determinado toma una decisión, uno yendo a su trabajo, yendo a su casa, por razones de tipo político, de intolerancia, que es donde se llega a un extremo donde hay agresión. Y son a veces situaciones en las que uno no quiere verse envuelto, pero puede verse envuelto por razones ya de, qué sé yo, casuales, que tú vayas transitando por un sitio o un lugar así. Y caminando en el ambiente de carácter internacional, Manuel, no sé si lograste ver que el expresidente de Panamá, Martinelli, se encuentra tras las rejas. Ha sido detenido y parece ser que va a ser extraditado.
nosotros hemos tratado aquí en reiteradas ocasiones que producto de los líos, de los grandes líos de Odebrecht, en países latinoamericanos, han caído presos funcionarios, expresidentes, exlegisladores, empresarios, porque aparte de meter la pata, metieron la mano, y la justicia allí ha actuado con un nivel de responsabilidad muy diferente a como ha pasado en República Dominicana. Bueno, pues ahora le tocó el turno a Martinelli. ¿Cuál tú crees va a ser el próximo? Sigo pensando que todo esto es positivo. Es positivo, aunque muchas veces uno duda de la capacidad de la justicia de muchos países de castigar a los culpables, pero cuando se abre esta ventana de posibilidades, significa que si el pueblo se decide y sigue presionando, va a llegar a un punto donde muchos de esos individuos que hoy están utilizando eso como mecanismo de sacar provecho político se han llevado también a los tribunales. Esta ventana que se abre significa de que la impunidad que antes era absoluta ahora tiene cierto carácter de relatividad. Lo de Martinelli lo veo bien y eso es un punto a favor de la justicia, no solamente de Panamá, sino del mundo. Porque el mundo está cansado ya de que los políticos estén haciendo lo que les viene en gana cuando llegan al poder y salir impunes. Ha visto también lo que está pasando en Brasil. A Temer le tienen el agua puesta en Brasil. Así veo Sí. que la justicia está escarbando, y a juzgar por lo que dice la prensa brasileña y de otras latitudes, el hombre podría también ser sacado de la presidencia. Ahí se produciría una especie de vacío, aunque de acuerdo a lo que he leído, creo que en función de lo que dice la ley del Brasil, podría corresponderle al presidente de la Suprema Corte ser el presidente del Brasil. Fíjese usted por dónde anda la cosa. Eso es lo que dice la Constitución, pero yo estoy totalmente de acuerdo, porque es lo que te digo, fíjate, un individuo que tiene compromisos con la corrupción y hacen sacar del poder la presidenta, que yo no sé en qué medida, sí o no, esto porque ellos no presentaron las pruebas, solo fue una acusación de transferencias de fondos que no sé qué tipo de penalidad o de penalización pueda tener eso en Brasil. Y de obstrucción de la justicia, según la ley. Según la ley, sí, pero no, ellos no han presentado más pruebas de ahí, pero lo de Temer es de corrupción. No, ya le capturaron, ¿cómo se llama? Cinta, ¿verdad? Magnetofónica, en donde hay una conversación que queda categóricamente claro que el hombre estaba definitivamente trabajando desde la perspectiva de la corrupción. Y ahora yo creo que en esta semana que se aproxima, próxima semana, él va a tener la oportunidad o de quedarse con el escudo o salir sobre el escudo. Pero de que está claro que el hombre está comprometido con la corrupción, está claro. A un nivel que, a decir de los partidos y de la prensa, a un nivel profundo. Sin embargo, no sé cómo ha podido sobrevivir Temer en la presidencia de un país tan complejo y tan vasto como el de Brasil. Sencillamente lo que nos corresponde es esperar a ver qué cosa va a pasar. Sí, pero con relación con lo que acabas de decir, cómo ha sobrevivido, recuérdate que la corrupción no es un asunto individual. Eso se crea una vasta red de individuos. Sí. Y crea estructuras. Crea estructuras. Entonces, esas mismas estructuras, por razones de peso, para no verse comprometido, tratan de que no suceda el hecho y compran a quien tenga que comprar, compran a la justicia, y etcétera. Pero esa es la razón que muchas veces no es tan fácil, tú sabes, hacer que
toda esa pirámide que ellos generan se derrumbe. Pero lo que está sucediendo ahora mismo abre, yo te digo, abre una brecha, que es lo que nosotros tenemos que mirar y seguir empujando en la República Dominicana. Porque ese grupo de fascinerosos, diría alguien por ahí, que le gustaba mucho utilizar esa expresión, de alguna manera hay que hacerle entender que el Estado no es de ellos y que la justicia es para todos. Como colofón ahora, Manuel, como estuviste en esos predios, ¿qué opinión te merece a ti esa declaración de Felucho Jiménez en el sentido de que Danilo Medina lo autorizó a decir que él no se quiere reelegir? ¿Qué no se quiere? Reelegir. Reelegir. Para el 20, por supuesto. Sí, sí. Eso puede ser... ¿Se le puede creer a...? No, eso puede ser ahora mismo una especie de manzana envenenada. La manzana de la discordia. Sí, te digo por qué. Porque bajo las actuales circunstancias, donde todo el mundo lo está cuestionando, donde el pueblo dominicano está pidiendo que los verdaderos culpables sean llevados a la justicia, encabezados por él y Leonel, que sean investigados, y donde todo el mundo sospecha, y son sospechas legítimas, que él está involucrado en todo esto de la sobrevaluación de esas obras. Y los sobornos. Y los sobornos. Claro, y aceptar también dinero para financiar su campaña. Eso está claro. ¿De dónde sacó Danilo tanto dinero para...? No, yo creo que todavía no se ha dado la suma, porque fue una suma exorbitante que ellos invirtieron ahora en esta campaña, aparte de la conciencia que compraron en el Congreso para modificar la Constitución. Entonces, esto de que él no está pensando en repostularse para el 2020, yo no se lo creo mucho, no, porque es posible que él haya tirado esta manzanita para calmar en cierta medida los ánimos, pero él está consciente, también muy consciente, que si sale del poder, sea hoy, sea mañana, se corre el riesgo de que vaya a la cárcel, del que venga lo someta y lo meta preso. Por eso te digo, esas ventanitas que se abren son buenas. ¿Tú sabes por qué? Porque ya hay un precedente y se puede utilizar contra ellos. No cabe duda, además, que el gobierno de Danilo Medina y el PLD están, como el título de la película aquella, atrapados y sin salida. Y es por ello que los dos expresidentes y el presidente actual están ahora como una especie de ambiente, creando una especie de ambiente para quitarse de encima esa amenaza que se llama el movimiento verde, la marcha verde, que ha sido el componente catalizador de las protestas del pueblo dominicano. ¿Qué te parece? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. A la diferencia es que ahora tenemos esa presión de tipo popular y que ha ido generando simpatías en todos los rincones del país. Y sobre todo, hay un aspecto interesante, importante, que la clase media está involucrada. Y como hemos discutido anteriormente, cuando la clase media se involucra, hay que ponerle atención. Que en casi todos los grandes procesos de la humanidad ha sido el motor impulsador de los grandes cambios. Sí, señor. De los grandes cambios. Sí. Gracias, Manuel, y a ustedes, amigos y oyentes, amigos televidentes, muchísimas gracias por el privilegio de su sintonía. Prodetel.com es la vía cómo ver este programa. Prodotel.com para su comunicación con nosotros, favor de hacerlo a través de nuestro teléfono 347-697-3161 y por la vía electrónica mmmkkam@hotmail.com. Esperamos haber satisfecho sus expectativas con relación al contenido de este programa. Nos vemos la próxima semana. Será pues hasta entonces. Prodotel.com. En tu computadora, en el celular o tableta y en tu televisor inteligente. Prodotel.com. Televisión para todos.